El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. Sigamos para ver lo que Pablo dijo en él. Versículo 18. Pero todo lo he recibido, abundancia, estoy lleno. Este no era un informe financiero ordinario. Un informe común generalmente destaca cierta carencia, buscando que otros sean motivados a dar. Pero a la única iglesia que lo apoyaba, nuestro hermano Pablo le dijo, todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno. Las palabras de Pablo raras veces eran repetitivas, pero aquí, él dijo, todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno. Hermanos y hermanas, por favor presten atención a la actitud de nuestro hermano. Él le dijo a la única iglesia que lo apoyaba que él estaba lleno, que tenía abundancia y que lo había recibido todo. Él tenía lo suficiente, su único anhelo era que aquellas dádivas se convirtieran en un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. V18. Aquí vemos a una persona con un espíritu hermoso. Él no estaba consciente del dinero, este no lo afectaba de ninguna forma. Avancemos al versículo 19, el cual es muy precioso. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él estaba agradecido por su apoyo, pero no perdió su dignidad. Ellos habían ofrecido su dinero como sacrificio a Dios. Este dinero no era para Pablo personalmente y él no tenía nada que ver con ello. Al mismo tiempo, él los bendijo, diciendo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No podemos hacer otra cosa sino decir, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 4. Finalmente, consideremos la actitud de Pablo concerniente a los fondos que la Iglesia puso en sus manos para que los administrara. En 2 Corintios 8, 1, 4 él escribió, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. Pues doy testimonio de que, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, por su propia voluntad, con muchos ruegos nos pidieron la gracia y la participación en la administración a los santos. Los hijos de Dios deben ser estrictos en cuanto al asunto del dinero. Cuando un obrero va a cierto lugar a laborar para el Señor, esta debe ser su actitud siempre que toque dinero. Los hermanos de Macedonia ofrecieron ayuda financiera para los hermanos que estaban padeciendo hambruna en Jerusalén. Primero, Pablo les informó la calamidad. Después de que lo oyeron, fueron más allá de su capacidad, pues a pesar de su profunda pobreza y aflicción cuidaron de los hermanos en Jerusalén. ¿Qué hicieron? Pablo dijo que con muchos ruegos le pidieron la gracia y la participación en la administración a los santos. Esta fue la actitud de los macedonios al ofrecer ayuda financiera para cubrir las necesidades de los santos. Ellos deseaban tener parte en esta gracia. No les importaba si ellos mismos estaban en pobreza y aflicción, aún así deseaban tener parte en esta obra. Fue por eso que le rogaron a Pablo una y otra vez que recibiera su ayuda. Es decir, Pablo no les permitió dar la primera vez. Esto muestra una actitud apropiada. Un obrero del Señor debe no aceptar a la ligera cualquier ofrenda que se le ofrezca, incluso cuando no está destinada para su propio uso. Es verdad que los hermanos en Jerusalén estaban pasando necesidad, pero esa no era simplemente una cuestión de conseguir el dinero y pasarlo a los santos. Los hermanos macedónicos también estaban en gran necesidad, y Pablo les dijo que tomaran de nuevo sus ofrendas. No obstante, ellos insistieron una y otra vez, le suplicaron repetidas veces rogándole mucho que les permitieran participar de esta gracia de ministrarles a los santos. Ambas partes actuaron maravillosamente bien. Esta es la manera de proceder que debe tener un cristiano. Por una parte, el oferente dice,
aunque sea pobre y esté en necesidad, aún así daré. Aunque esté más allá de mi capacidad de dar, aún así quiero dar. Por otra parte, el obrero dice, usted no debe dar. Esto es hermoso. Finalmente el obrero dice, si usted realmente desea dar, no puedo detenerlo más. Esta es la actitud apropiada de un obrero del Señor. Pablo cuidaba así de los asuntos de la iglesia. Aunque él vio la necesidad que había en Jerusalén y deseaba ayudar a los hermanos, su actitud era diferente a la de muchos obreros hoy en día. Él permitió que las iglesias de Macedonia participaran en la gracia de ministrar para los santos solamente después que le habían suplicado una y otra vez. En 2 Corintios 8, 16-22 Pablo añadió, pero gracias a Dios que pone en el corazón de Tito la misma solicitud que yo tengo por vosotros. Pues no solo aceptó el ruego, sino que también, estando muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se ha difundido por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue elegido por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta gracia, que nosotros ministramos para gloria del Señor mismo, y para demostrar nuestra prontitud de ánimo, evitando que nadie halle falta en nosotros en cuanto a la abundancia que ministramos, pues pensamos de antemano en lo que es honroso, no solo delante del Señor sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano. Aquí vemos el arreglo hecho por Pablo al enviar el dinero a Jerusalén. Él fue muy recto en su procedimiento. Ningún siervo de Dios debe ser descuidado en cuanto al dinero. ¿Qué dijo Pablo? Él dijo, evitando que nadie halle falta en nosotros en cuanto a la abundancia que ministramos. Pablo le pidió a 1, 2, 3 hermanos que manejaran el dinero, él mismo no lo manejó. ¿Qué hicieron los 3 hermanos? Él dijo, pues pensamos de antemano en lo que es honroso, no solo delante del Señor sino también delante de los hombres. En la administración de fondos, la única manera de evitar problemas es permitir que 2 o 3 personas se encarguen de la administración. Debido a que el dinero es una cuestión tan seria, Pablo, escribiendo a ambos, a Timoteo y a Tito, les mandó que no permitieran que ninguna persona codiciosa desempeñara la posición de anciano. En 1 Timoteo 3:8 se estipula lo mismo con respecto al oficio de diácono. Ninguna persona que no haya vencido el dinero es apta para ser un anciano o un diácono. Un requisito básico para ser un anciano o un diácono es no codiciar dinero. Debemos tratar con el dinero de una manera muy sobria. Pedro escribió dando el mismo énfasis que Pablo cuando dijo, pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, no por viles ganancias, sino con toda solicitud. Ninguna persona codiciosa puede pastorear el rebaño de Dios. Que el Señor nos conceda su gracia para tratar íntegramente con el asunto del dinero. A menos que resolvamos definitivamente el asunto relacionado a la codicia, tarde o temprano nos encontraremos en dificultades. Si no resolvemos este asunto de una vez por todas, no podremos ser útiles al Señor, y no podremos resolver otros asuntos, y ciertamente nos enfrentaremos con problemas en el camino. De ninguna manera debemos ser influenciados por el dinero. Siempre que alguna persona nos critique, tenemos que aprender a rechazar sus donativos. Al mismo tiempo, tenemos que aprender a llevar las cargas de otros. No debemos cuidar solamente de nuestras propias necesidades y de las necesidades de nuestros colaboradores, sino también de las necesidades de todos los hermanos y hermanas. Si podemos manejar el asunto del dinero de una manera apropiada, habremos logrado un gran avance. Aquellos que no han solucionado el asunto básico relacionado con el dinero, nunca podrán laborar bien. El carácter del obrero del Señor por Watchman Nee capítulo 10. Otros asuntos de importancia. En este capítulo abarcaremos otros asuntos de importancia, los cuales son: 1. Confirmar el grado absoluto de la verdad. 2. Cuidar de nuestra salud física.
3. Cuidar de nuestros hábitos cotidianos. Y 4. También hablaremos en cuanto al matrimonio y la virginidad. 1. Todo obrero del Señor debe confirmar el hecho de que la verdad es absoluta. Esto es posible solo cuando la persona es librada de su yo. Muchos hermanos y hermanas no son absolutos en cuanto a la verdad debido a que son influenciados por otros, por cosas y por sentimientos personales. Cuando una persona no es absoluta con relación a la verdad, ella sacrificará la verdad de Dios por causa de la gente, de sí misma o sus propios deseos. Un requisito básico para ser un siervo del Señor es que nunca podemos sacrificar la verdad. Podremos sacrificar nuestras preferencias y nuestros deseos propios, pero nunca podemos sacrificar la verdad. El problema de muchos obreros radica en su relación natural con amistades, conocidos íntimos y familiares, y por agradar a tales conocidos, amigos y familiares, ellos comprometen la verdad. Dios no puede usar a tales personas. Si la verdad es la verdad, esta no debe ser comprometida por nada, ni siquiera por nuestros hermanos, parientes o amigos íntimos. Supongamos que el hijo de un obrero cristiano expresa su deseo de ser bautizado. Si el padre de este muchacho se da cuenta que el bautismo tiene que ver con la verdad, él debe llevar este asunto a los hermanos que guían en la iglesia para que ellos decidan si su hijo está listo para el bautismo o no. Pero puede surgir un problema si dicho colaborador asume que su hijo sí es apto para el bautismo y al hacer esto, sacrifica el grado absoluto que tiene la verdad. Él se deja influenciar por la relación que tiene con su hijo y ya no es absoluto a la verdad. Si lo fuera, él sería dirigido por la verdad como es presentada en la iglesia y no mezclaría su relación personal en dicho asunto. Consideremos otro ejemplo. Supongamos que en cierta localidad se suscita una controversia. Ciertos santos simpatizan con un grupo particular de hermanos y se ponen de su lado, mientras que otros tienen preferencia por otro grupo de hermanos. En vez de sentarse y calcular el precio de ser absolutos por la verdad y seguirla, ellos se dejan influenciar y son dirigidos por sus propios sentimientos. Esto no quiere decir que tales hermanos nunca hablen de la verdad, sino que ellos no están entregados en forma absoluta a la verdad. Ellos no la desechan por completo, aún se interesan en ella, pero no son absolutos a la verdad. Ser absolutos a la verdad significa que no permitimos que ningún sentimiento personal ni ninguna relación familiar se interponga con la verdad. Tan pronto se tomen en cuenta nuestras relaciones humanas en algún asunto espiritual, estaremos comprometiendo la verdad. Tan pronto involucremos nuestras relaciones humanas en estos asuntos, la palabra de Dios y sus mandamientos serán reducidos por factores humanos, y comprometeremos la verdad. La Biblia contiene muchos mandamientos y ordenanzas, las cuales provienen de Dios, y sus siervos necesitan predicarlas y anunciarlas. Por un lado, ya es hasta aburrido considerar a los que solo hablan, pero no practican lo que enseñan. Por otro lado, no podemos ser siervos de Dios si no somos capaces de predicar más allá de lo que practicamos. Esto se debe a que la verdad es absoluta. La norma de la palabra divina no debe ser reducida al nivel de nuestros logros personales. No podemos alterar la verdad de Dios buscando justificar nuestras carencias. Esto es lo que significa ser absolutos a la verdad. Nuestro mensaje debe ir más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra propia capacidad natural, de nuestros sentimientos y el interés personal que tengamos en hablar. Este es un requisito elevado para todos los siervos del Señor. Debemos tener cuidado de no hacer algo de cierta manera para que afecte a los hermanos y hermanas, pero cuando la aplicamos a nuestra esposa o nuestros hijos lo hacemos de otra manera. La verdad siempre es absoluta. Dios desea que confirmemos la verdad en su grado absoluto. Si la palabra de Dios dice algo, lo aceptamos tal y como es, no importa quién esté involucrado. No podemos hacer acepciones debido a que mantenemos relaciones personales con ellos. Si lo hacemos, estaremos alterando el nivel de la verdad de Dios.
No estoy dando a entender que hablemos cosas que no sean verdad, sino que estoy hablando de sacrificar el grado absoluto de la verdad. Tenemos que aprender a confirmar lo absoluta que es la verdad, y aunque se trate de algún familiar nuestro no podemos transigir en esto. Nosotros estamos aquí para seguir a la verdad, no al hombre. Y estamos aquí para confirmar este hecho, la verdad. Es absoluta. Muchas dificultades surgen en la iglesia debido a que los hijos de Dios sacrifican la verdad. Cierta iglesia local se dividió porque un hermano dijo, yo no tenía la intención de separarme de ustedes, pero anoche sucedió algo en la iglesia y no me lo informaron a mí, por esa razón, no me seguiré reuniendo con ustedes. La verdad es absoluta. Si dicho hermano tenía alguna razón para separarse de los demás, lo debía de haber hecho, aunque se le hubiera informado de aquel incidente. Asimismo, ya que no existe ninguna razón justificable para separarse de los hermanos, el hecho de no haber sido informado no constituye un argumento aceptable para dividirse de los demás. Si él fuese absoluto a la verdad, el hecho de recibir o no recibir información no tiene ninguna relevancia. Si su separación se debió a la falta de información, eso significa que el hombre ha sido puesto encima de la verdad. En otra localidad surgió un problema solo porque un hermano se ofendió debido a que hizo una pregunta en una reunión y no obtuvo respuesta. Por esta razón quería tener la mesa del Señor y partir el pan apartado de los demás. Si era correcto separarse, debía de haber comenzado otra mesa mucho antes. Si no era correcto el separarse, entonces no debería tomar como excusa el hecho que no recibió una respuesta a su pregunta. Esto es lo que quiere decir ser absolutos a la verdad. Si tener mesas separadas concuerda con la verdad, entonces debemos tener mesas separadas, aunque los hermanos estén muy ligados los unos con los otros. Pero si tener mesas separadas no está de acuerdo con la verdad, no debemos tenerlas, aunque estemos ofendidos. Hermanos y hermanas, ¿pueden ver esto? Para servir al Señor se requiere que neguemos todos los aspectos de nuestro yo. Pero si mantenemos nuestro orgullo, egoísmo o el pensamiento de que debemos ser respetados como una condición para confirmar lo absoluto de la verdad, entonces nos estaremos poniendo a nosotros por encima de la verdad de Dios y estaremos dando a entender que nosotros somos más importantes que su verdad. Esta actitud nos descalifica para servir a Dios. En nuestro servicio al Señor, tenemos que negar nuestro yo por completo. Ya sea que nos guste algo o no, o que no nos agrade la manera en que se hace algo en la iglesia o que nos sintamos heridos por algo en particular, estas cosas no tienen nada que ver con el asunto. Si algo debe hacerse de cierta manera debe de hacerse sin importar lo que sintamos, debemos hacerlo aun si sufrimos mucho por ello. Incluso si otros nos tratan mal, nos menosprecian o piensen que no valemos nada, aún así, tenemos que hacerlo. No podemos obligar a la verdad de Dios a que siga cierto camino solo porque nosotros queremos seguirlo. El hombre es muy osado, siempre trata de obligar a que la verdad de Dios lo siga a él. Tenemos que ver la gloria de la verdad de Dios. No debemos proyectar nuestros sentimientos e introducirlos en la verdad. Si nos comparamos con la verdad de Dios, no solo debemos considerarnos insignificantes ante ella, sino que debemos considerarnos como si no existiésemos. Si mezclamos nuestro yo, aunque sea un poco, inmediatamente crearemos problemas. Un hermano, que había sido criticado en otros lugares, vino a la iglesia y se sintió muy contento de estar entre nosotros. Él pensaba que había sido criticado injustamente en los lugares donde había estado antes, pero nunca había tocado realmente la verdad delante del Señor, solo había sido impresionado agradablemente por algunos hermanos. Tal hermano era muy indisciplinado en su conducta. Poco tiempo después, otro hermano le dijo, «Hermano, tú has sido muy suelto en tu manera de ser», y procedió a mencionarle algunas faltas en su conducta. Esta fue una palabra de verdad dicha en amor.
Pero cuando este hermano oyó eso, se alejó muy ofendido, y dijo señalando en su enojo, con razón tanta gente está en contra de esta iglesia. Merece ser criticada. Hermanos y hermanas, este hermano no era absoluto en relación con la verdad. Si lo hubiera sido, no habría dicho esto cuando se le exhortó. Debido a que no era absoluto a la verdad, cambió de tono apenas fue reprendido. ¿Qué significa ser absolutos en relación con la verdad? Significa hacer a un lado nuestros sentimientos, no hacer caso de nuestras relaciones naturales y no tomar en cuenta a nuestro yo. La verdad es absoluta. Nuestros sentimientos, relaciones, experiencias y tropiezos personales no deben interferir con la verdad. Ya que la verdad es absoluta, lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Cierto hermano que es líder en muchos lugares, ha tomado nuestro camino y decidió tomar la misma posición con respecto al testimonio de la iglesia. Si el camino que nosotros seguimos es el correcto, no cambiará. Por el hecho de que este hermano esté con nosotros o no. Si el camino que tomamos está equivocado, no puede corregirse solamente porque este hermano lo haya tomado. El hecho que este camino sea el correcto no tiene nada que ver con que este hermano lo siga o no. Aun si él cae, el camino sigue siendo el correcto porque la verdad es absoluta. Sin embargo, muchos siguen a este hermano y piensan que si este hermano está en lo correcto, el camino que él elija también debe ser el correcto y que si el hermano está equivocado, el camino que él siga también está equivocado. ¿Sus ojos están puestos en la verdad o en cierta persona? Esto no quiere decir que debamos ser descuidados en cuanto a este asunto, nunca debemos ser descuidados. Debemos mantener el testimonio de Dios. Este es un hecho. Al mismo tiempo debemos saber que si este camino es el correcto o no, no depende del hombre, sino de la verdad. Esto quiere decir que si algunos cristianos pecan, ¿dejaremos nosotros de ser cristianos? ¿Significa acaso que cuando muchos hijos de Dios caen, ¿dejaremos nosotros de ser creyentes? ¿Quiere decir esto que cuando muchos hijos de Dios pierden su testimonio, nosotros ya no seremos creyentes? No, hermanos y hermanas, la verdad es absoluta. Incluso si muchos cristianos fallan, el Señor sigue siendo digno de nuestra confianza, y nosotros debemos seguir confiando en Él. Aun si muchos hijos de Dios pecaran, nosotros seguimos siendo hijos de Dios, no debe haber ningún cambio. Esto no significa que ahora los hijos de Dios tengan libertad para pecar o que los cristianos tengan libertad para fallar. Lo que quiere decir es que la verdad es absoluta. Si creer en el Señor es lo correcto, debemos creer en Él aun cuando otros no crean. Si es correcto ser cristianos, debemos ser cristianos aun cuando todos los demás hayan caído. El asunto no depende de lo que otros hagan, sino de si esta es la verdad o no. Muchas divisiones en la iglesia, muchos problemas en la obra y muchas disputas entre los obreros se acabarán cuando pongamos a un lado las relaciones, sentimientos y problemas personales. Ser absolutos a la verdad no es un asunto pequeño. No podemos ser indiferentes a esto. Si somos descuidados en cuanto a este asunto, lo seremos en todo. A fin de confirmar la verdad, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Si no tenemos tal corazón y hábito por la verdad, tarde o temprano tendremos problemas. Algunos hermanos dicen, le doy gracias a Dios por traerme a esta reunión. He recibido mucha ayuda. Esto no significa que tal hermano sea absoluto por la verdad. Tal vez solo se sienta emocionalmente ligado a este lugar, pero cuando algo desagradable le sucede, puede cambiar de actitud y pensar que está en el lugar equivocado. No obstante, la verdad siempre es absoluta. Si este es el lugar correcto, lo es, y si no lo es, no lo es. No puede ser el lugar correcto solamente cuando le parezca bueno a tal hermano, y deje de ser el lugar correcto cuando no le parezca bueno a él.
Si él opina que es correcto o incorrecto dependiendo de la manera en que los demás lo tratan, entonces él debe ser lo más importante que existe en el mundo. Para él la verdad no es importante, él es importante. Él no es absoluto por la verdad. Muchos de los problemas surgen de esto. Dios demanda que seamos disciplinados a tal grado que en todo podamos ponernos a un lado a nosotros mismos y a nuestros sentimientos. Poco importa si nos sentimos contentos u ofendidos, nuestra dirección no debe ser afectada por nuestros sentimientos personales. Si Dios afirma que esto es lo correcto, ciertamente lo es. Si Dios afirma que no es, no lo es. Si Dios afirma que este es el camino correcto, tenemos que seguir este camino aun si todos los demás rehúsan seguirlo, no lo tomamos porque sea muy agradable o porque cierto hermano lo toma. Si este es el camino correcto, debemos tomarlo, incluso si ninguno de los hermanos lo tome. La verdad es absoluta y ningún ser humano debe influenciarnos de ninguna forma. Si introducimos el elemento de consideración humana, estaremos afirmando que el hombre es más importante que la verdad. Todo juicio que hagamos debe basarse en la verdad y no en los individuos. Cada vez que la base del juicio se cambia de la verdad al individuo estaremos comprometiendo el camino de Dios y su verdad. La base de todo juicio es la palabra de Dios y su fundamento es la verdad. Además, debemos actuar siempre de la misma manera sin importar si los demás nos tratan bien o mal. Siempre que nos enfrentemos a una situación debemos indagar cuál es la verdad de Dios, no debemos dejarnos guiar por nuestros propios sentimientos. Nunca debemos introducir nuestros conceptos ni nuestros sentimientos personales en la obra de Dios. Si la verdad de Dios nos indica que debemos separarnos por completo, debemos cortar los lazos aún con nuestros mejores amigos, pese a que tal vez hayamos tenido mucha amistad con tales personas o incluso hayamos convivido con ellos por muchos años. Cuando lo absoluto de la verdad nos llama a separarnos, debemos obedecer. Los afectos humanos no tienen cabida aquí. En cambio, si la verdad nos indica que no debemos separarnos, no debemos hacerlo, aun cuando diariamente estemos discutiendo e irritándonos unos a otros. Si solamente estamos juntos por razones personales, no conoceremos cuál es la verdad y no podremos avanzar. Hermanos y hermanas, este es un asunto muy básico. El camino que tenemos ante nosotros está estrechamente relacionado con las lecciones que recibamos de parte del Señor. Si nos centramos en lo grande e importantes que somos, sacrificaremos la verdad. A fin de confirmar la verdad de Dios, debemos mantener a raya a nuestro yo. Todos poseemos nuestro propio temperamento y sentimientos, pero no podemos alterar la verdad de Dios. Por causa de nuestros sentimientos y temperamento, ningún ministro de Dios debe sacrificar ni comprometer la verdad divina por causa de su propio bienestar. Si consideramos la verdad de Dios de una forma muy baja, no tendremos futuro espiritual con Dios. Cuando un juez preside en un tribunal, debe ser absoluto para con la ley. Un crimen debe ser declarado crimen y un hombre inocente debe ser declarado inocente. Ningún juez debe declarar inocente a un culpable solo porque sea amigo o familiar suyo. Si hiciera esto, se crearía desorden. La ley es absoluta, no debe tomar en consideración los sentimientos personales. Sería terrible si un acusado fuera declarado culpable solo porque el juez lo considere enemigo suyo. Todo juez debe confirmar la ley. Del mismo modo, nosotros debemos creer en Dios, servirle y confirmar su verdad. No debemos mezclar nuestros sentimientos personales en esto. Espero que recuerden que todos nuestros sentimientos personales deben ser negados. Todos debemos experimentar el trato del Señor. Debemos decirle, Señor, yo no soy nada, tu verdad es absoluta. Sí. Hacemos esto, no habrá más disputas ni problemas en la obra. Una gran
Ventaja que tendrían los colaboradores al confirmar la verdad de Dios es la gran libertad que tendrían entre ellos cuando compartan la palabra o laboren. Todo se haría como debe de hacerse sin preocuparse de las reacciones de otros. Si todos viéramos el carácter absoluto de la verdad, solo nos preocuparíamos por una cosa, y esta es, saber si algo fue hecho según la voluntad y decisión de Dios o no. Si lo hacemos así no temeremos. Pero si no somos absolutos por la verdad, nos será difícil avanzar, pues siempre que se suscite algo nos detendremos a considerar cuál será la reacción del hermano Wang, la opinión del hermano Chao y las acciones del hermano Liu. Ya que los tres tienen distintos temperamentos, tendremos que hacer un poco de compromisos por aquí y otro poco por allá. Eso sería terrible. La verdad sería sacrificada. Si esta es la manera en que hacemos las cosas, no seremos capaces de hablar con franqueza ni de tomar decisiones por temor a ofender a los hombres. Y si este es el caso, se suscitarán problemas entre nosotros. Pero si un grupo de hombres solo se interesa por la verdad de Dios y rechaza por completo los métodos humanos, ciertamente esa será una bendita compañía de hombres. Si ellos rechazan firmemente toda manipulación y diplomacia de los hombres y no hacen compromisos ni tratan de mitigar nada por manos humanas, sino que hacen todo estrictamente según la voluntad de Dios, podemos asegurar que ese grupo estará bajo la plena bendición de Dios. Si entre los colaboradores podemos tomar el camino de la verdad en forma absoluta, podremos decir lo que hay que decir y hacer lo que debemos hacer. De lo contrario, habrá muchas consideraciones, diplomacia y reformas, y la Iglesia dejará de ser la Iglesia. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.